Buenas tardes y como cada jueves nos encontramos aquí en Odontología sin truco, el programa dirigido por el profesor Dr. Cosme Galles Cota, catedrático emérito de la Universidad de Barcelona y jefe del servicio de la Unidad de Odontología y Cirugía Maxilofacial del Centro Médico Tecno. Les habla el profesor Dr. Jaime Rodríguez Quintosa y me acompaña como siempre el profesor Carlos Galante Sabal. Bienvenido, Carlos. Buenas tardes, doctor. Es un placer estar aquí. Pues este jueves por la tarde tenemos el placer de volver a entrevistar al doctor Españatos para hablar de la aplicación de los láser en la odontología. Un tema fascinante. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. Él es un destacado doctor en medicina y cirugía y especialista en estomatología. Antiguo profesor de la Universidad de Barcelona y del máster de láser de odontología en la Universidad de Barcelona. Actualmente es coordinador del máster europeo en aplicaciones láser orales, ¿no? En odontología, sí. En odontología. Como ven, una eminencia dentro del tema de la odontología y la aplicación del láser. Bienvenido nuevamente y esta tarde con el doctor abordaremos diferentes temas, pero sobre todo una innovadora técnica que está revolucionando los tratamientos en odontología, haciendo procedimientos más precisos y sobre todo más cómodos para los pacientes. Prepárate para disfrutar de una conversación amena, entretenida y llena de información valiosa, porque cuidar de tu sonrisa puede ser divertido y fascinante. Te esperamos. Doctor, en el anterior programa vimos que habían distintos tipos de láser y que realmente su uso estaba revolucionando los tratamientos dentro de lo que era la odontología gracias precisamente a su precisión y a que no hay sangrado, su comodidad de uso, etc. Sin embargo, en España su uso no está tan extendido todavía y hay pocos especialistas que realmente están especializados en su uso o debido a que también es un material caro, no se lanzan a comprarlo, ¿no? Para que se acabe de unir a la conversación, ¿podría explicarnos, es decir, la gente que empieza ahora con nosotros el programa, el láser para qué se usa y cuál es su mecanismo de acción? Bueno, básicamente tenemos diferentes láseres, unos que son de alta potencia o de alta densidad de potencia, que serían los que utilizamos para cortar o para eliminar tejidos duros o para cortar hueso, y otros que son los de baja densidad de potencia, que los estamos utilizando como herramienta terapéutica para muchos tratamientos. Es realmente muy transversal, el uso del láser. Los de alta potencia basan su efecto básicamente en el efecto fototérmico, es decir, la energía de la luz se convierte en calor. Lo que pasa es que es por un breve espacio de tiempo y hay láseres que pueden actuar con microsegundos, con nanosegundos, incluso con femtosegundos. Estos, cuanto menor es el tiempo de duración del pulso, menor es el daño térmico. Los otros, los que ya son prácticamente todos los láseres que utilizamos de alta potencia, son del rango del infrarrojo, o sea, no visibles. Los de alta potencia visibles, que los hay uno de 445 nanómetros, color azul, otro de 332 nanómetros, que es de color verde, pero prácticamente no se utilizan para cirugía, se utilizan básicamente los infrarrojos. Dicho esto, los láseres que utilizamos en el rango del infrarrojo, pues tenemos láseres de alta densidad de potencia. Entre ellos estaría, el más quirúrgico sería el láser de CO2, y luego hay láseres que te permiten tratar tejidos duros y blandos, como el láser de Erbium-YAG y el láser de Erbium-Chromium. Y luego toda una amplia gama de láseres que se llaman láseres de diodo, de los cuales hay muchas longitudes de onda en el mercado. Estos láseres de diodo pueden ser útiles para cortar tejidos blandos e incluso para hacer tratamientos terapéuticos de fotobiomodulación. ¿Y los láseres estos que nos sirven para cortar, para qué los utilizamos? Los utilizamos para hacer la fotobiomodulación. La fotobiomodulación es un efecto biológico que produce la luz cuando llega a una célula viva. Es algo parecido a lo que se podría, parecido a la fotosíntesis, o incluso con la luz visible, lo que se puede producir a nivel celular para la síntesis de vitamina D y captación de calcio a nivel de los huesos.
Pero estamos hablando de una longitud de onda o longitudes de onda muy concretas, o sea, básicamente estaríamos referidos a 5 o 6 longitudes de onda que sabemos que funcionan bien y que son capaces de prácticamente no absorberse en superficie del tejido, tener una penetración más o menos amplia y llegar a células que tienen algún compromiso vital. Las células, después de un traumatismo, o de una quemada o de una cirugía, las células cercanas a la zona que hemos tratado entran en un estado de estrés. Este estado de estrés muchas veces se traduce en una forma de no energía de la célula se inhibe y cuando aplicamos el láser, si esta energía del láser es absorbida por las mitocondrias que se encuentran en las células que están en estrés, producen actúa a nivel de la mitocondria, a nivel de la citocromo C oxidasa, que es uno de los enzimas que están al final de la cadena respiratoria. Entonces se activa la producción de ATP. La adenosintrifosfato sería como la gasolina de las células y las células se reactivan y empiezan a funcionar. Esto se traduce en que clínicamente, cuando nosotros tenemos una herida, si aplicamos láser de baja densidad de potencia, podemos conseguir que la herida cierre antes, conseguimos, si hay dolor, que el dolor desaparezca, si hay inflamación, conseguimos reducir la inflamación, si es un trauma muscular, conseguimos relajación muscular, aumento del flujo sanguíneo a nivel del músculo. Y básicamente todos los procesos reparadores se activan cuando reciben estas longitudes de onda. Entonces, básicamente la fotobiomodulación se utiliza para cuando hay algún tipo de traumatismo o hay algún otro caso en el que se utilice en odontología. Sí, la FDA, la Food and Drug Administration en Estados Unidos, acepta la fotobiomodulación para tratamiento del dolor como antiinflamatorio, analgésico antiinflamatorio, como promotor de la cicatrización, para relajación muscular y para aumento del flujo sanguíneo. Le llamamos fotobiomodulación porque, también durante mucho tiempo se ha llamado bioestimulación o fotobiostimulación. Bueno, actualmente el nombre que le damos es de fotobiomodulación porque si tenemos un tejido, por ejemplo, en ratones de laboratorio que tienen un hipertiroidismo, si nosotros irradiamos la tiroides, no se produce una activación de la tiroides, sino que se produce una modulación de la tiroides y se reduce el hipertiroidismo. Wow. Por esto el concepto de fotobiomodulación. Y no solo se produce con láseres, que se produce con láseres principalmente, sino que también se produce con LEDs. Los LEDs son LED, es Light Emitting Diode, y de hecho muchos de los láseres, punteros láser y tal, son LEDs láser. Son muy monocromáticos. Entonces puedes tener LEDs de ciertas longitudes de onda y que no tienen la misma penetración que puede tener un láser, porque el láser es mucho más colimado, es más coherente, pero son suficientes como para muchos tratamientos. Y de hecho hoy en día pues, la mayoría de cosas se están derivando ya a los LEDs, que son mucho más económicos que los láseres. Profesor, ¿y qué es la terapia fotodinámica? Bien, la terapia fotodinámica sería otra aplicación de los láseres de baja densidad de potencia, en las cuales nosotros damos un pigmento, le llamamos fotoiniciador, que este fotoiniciador o fotosensibilizante es captado por las células que nosotros queremos eliminar. Es decir, si yo tengo una zona tumoral, yo puedo dar un pigmento que sea absorbido por las células que están en mitosis. Esto ya hace muchos años que funciona, lo que pasa es que tiene sus efectos secundarios según para qué tipo de tratamientos. Pero las células que están en mitosis captan el pigmento y cuando nosotros aplicamos una luz, normalmente luz visible, 650 nanómetros, que es de color rojo, la energía es captada por este pigmento que ha entrado o se ha adherido a la célula o ha entrado en el interior de la célula y se produce la liberación de oxígeno reactivo, se llama oxígeno singlete, y este oxígeno singlete tiene una vida corta, una vida media muy corta y rápidamente reacciona con el agua intracelular produciendo agua oxigenada y esta agua oxigenada mata las células malignas. Entonces es una forma muy selectiva, ¿no?, de matar células malignas. Se utiliza mucho en dermatología, se está utilizando mucho en dermatología, sobre todo en lesiones cutáneas. No se utiliza en melanomas,
de momento no se utiliza, o sea, hay algún estudio que habla ya de utilización en melanoma, pero para muchas lesiones precancerosas o malignas, ¿no?, de la piel se está utilizando. En concreto se utiliza el ácido aminolebulínico, el ALA. Este se aplica, es una crema, se aplica sobre la zona que queremos tratar, por ejemplo, una queilitis actínica, que es bastante frecuente, esto es una lesión premaligna. Se aplica sobre la lesión, lo dejas actuar y al cabo de un rato quitas el excedente y aplicas un láser de baja densidad de potencia. O sea, el láser por sí no hace nada, pero combinado con el fotoiniciador se produce esta liberación de oxígeno que es la que mata las células. ¿Y en estas técnicas hay riesgo? ¿Hay efectos adversos? Claro, aquí depende de lo que estemos tratando, ¿no? Durante un tiempo se utilizaron las fotoporfirinas y estas producían fotosensibilidad. Es decir, que sí que podías hacer tratamientos, pero el paciente solo podía salir de noche, cosa que a lo mejor para muchos es bueno, ¿no?, salir de noche, pero para el que lo sufre seguramente no, ¿no? Porque el sol, o sea, no solamente ya se acumulaban las lesiones malignas, sino que hay muchas células que están en mitosis en nuestro organismo y a poco que se te acumule, pues en la zona de piel o así, pues era fácil que te quemaras por culpa del sol. O sea, de esto en el año 32, estoy hablando de 1932, o sea, ya ahora casi 100 años, ya hay los primeros experimentos utilizando esta técnica y, o sea, básicamente el que lo reporta, hay una foto, ¿no?, que se ve cómo estaba edematoso después de salir a pasear por el sol, ¿no?, y volvió hecho una pena, ¿no? Pobre hombre. Pero bueno, sí que hay luego, a finales del siglo XX, unos trabajos de Dougherty que ya centran, ¿no?, eran lesiones malignas de la cavidad oral y trató unas 80 lesiones malignas con una resolución casi del 78 casos de 80, o sea, era un 90 y tantos %, ¿no?, de éxito. O sea, realmente funciona. Nosotros utilizamos sobre todo la variable o la variante más light, ¿no?, que sería la de la fotodesinfección. El concepto es el mismo, pero en lugar de buscar células malignas, lo que buscamos son bacterias. Entonces, hay algunos fotoiniciadores como el azul de metileno, el azul de toluidina, la indocianina verde, hay varios. Y tiene que concordar con la longitud de onda del láser que vayamos a utilizar. Para fotodesinfección utilizamos mucho el azul de toluidina y el azul de metileno. El azul de metileno es realmente económico, o sea, es aquello por €1 te dan un saco y con un saco tienes para llenar 700 piscinas, ¿no?, de azul de metileno a la concentración que utilizamos, que la utilizamos a un 0.1 por 1000. Wow. O sea, es nada. Es una décima de gramo en un litro de agua y te queda el agua un poco azulada, pero suficiente como para poder hacer tratamiento. Esto se utiliza también en cirugía torácica para algunas infecciones respiratorias, porque también puedes aplicar la luz láser a través de fibra. Pero a nivel de la cavidad oral, pues lo utilizamos en periodoncia, en endodoncia. Bueno, se puede utilizar. Aquí tendríamos un paréntesis, ¿no?, de la efectividad relativa, ¿no?, de esto. Esta efectividad relativa es porque es muy poco exigente, ¿no? A la hora de encontrar bacterias, el azul de metileno las tiñe todas. ¿Y hasta qué punto es bueno que matemos todas las bacterias de la boca? Yo pienso que no es bueno. O sea, simplemente, dentro de la boca tenemos un ecosistema con centenares de bacterias distintas y dentro de las bolsas periodontales tenemos unas cuantas bacterias. Las que nos fastidian son las periodontopáticas. Afortunadamente, las periodontopáticas son algo más sensibles a la luz láser, sin poner nada más, ¿no? O sea, el láser de diodo, por ejemplo, utilizado en periodoncia, es más efectivo que utilizar el azul de metileno y un láser rojo. Esta combinación está muy bien cuando tú no tienes ya más recursos que hacer, o sea, el hecho de hacer un reset bacteriológico en la zona está muy bien, pero nunca sabes lo que te va a venir luego. O sea, dentro de una bolsa periodontal, las bacterias se organizan en forma de biofilm y lo que nos interesa es que no hayan bacterias periodontopáticas. Muchas veces las otras bacterias
que se organizan en forma de biofilm en la bolsa periodontal son las que protegen de la entrada de posibles bacterias periodontopáticas. O sea, cuando hacemos este reset, lo que hacemos es utilizar probióticos a manta, ¿no? Para intentar pues, que haya una flora saprófita amiga, ¿no? Que sea benigna y que se pueda organizar para protegernos de los periodontopáticos. Pero bueno, esto es una salvedad que comento porque no siempre todo es tratable con terapia de fotodesinfección. Y tenemos más cosas, o sea que hay muchas más cosas que se pueden hacer con los láseres a nivel de la cavidad oral. O sea, pienso que cualquier especialidad, o sea, podríamos ir especialidad por especialidad hablando de qué se puede hacer en aquella especialidad, ¿no? Utilizando algún tipo de láser. El problema es que no tenemos un láser comodín para todo. Tenemos que saber exactamente qué es lo que queremos tratar y en función de lo que queremos tratar, seleccionar el láser que vayamos a utilizar. Yo siempre comento, ¿no? De que si tú abres el armario de los láseres y tienes un láser, aquel láser es el mejor que tienes para hacer el tratamiento. Pero cuando abres el armario de los láseres y tienes 18 o 20, como es en mi consulta, tienes que saber de qué va para saber escoger cuál es el mejor para aquel tratamiento. Muy bien. Carlos, ¿alguna pregunta? Sí, de hecho sí, o sea, es lo que ha dicho usted, ¿no, doctor? Que no todo el láser se puede utilizar un láser se puede utilizar para varias cosas, entonces eso me daba pie a la siguiente pregunta, que es, ¿puede servir el láser que utilizamos para cortar para hacer fotobiomodulación, por ejemplo? Sí, evidentemente sí. Y lo que pasa es que tendríamos que centrar que la fotobiomodulación se produce para longitudes de onda que están entre los 650 nanómetros y los 2000 nanómetros. Esto dentro del espectro electromagnético es una franja pequeña, es mucho más amplia que la luz visible. La luz visible es una birria, ¿no? Porque nosotros la luz visible es entre 400 y 700 nanómetros. O sea, tenemos desde el color rojo casi oscuro, que es de 700 nanómetros, hasta el color violeta, que sería de 400. O sea, son 300 nanómetros, tenemos todos los colores del arco iris. Y pensar que esto es si tuviéramos un espectro electromagnético puesto así, extendido en la diagonal, sería más o menos como un cigarrillo puesto en la diagonal el espectro electromagnético que nosotros vemos. Entonces, o sea, bueno, los láseres que podemos utilizar serían 650, que prácticamente no hay láser de 650 en alta potencia, y los infrarrojos. Los más utilizados son 810 nanómetros, 808 y 810, el 940, el 980 y el 1064. Estos láseres pueden utilizarse para cortar tejidos blandos cuando tenemos una potencia de emisión elevada y un punto de aplicación pequeño, es decir, una alta densidad de potencia, o con una potencia más baja y aumentando el diámetro de aplicación, o sea, bajando la densidad de potencia, podemos tener un efecto de fotobiomodulación. Es decir, sí, el mismo láser se puede utilizar para cortar y para fotobiomodular. La otra pregunta podría ser si mientras cortamos hacemos fotobiomodulación. No, normalmente no. O sea, lo hacemos aparte, ¿eh? O sea, las células también cuando les llega demasiada energía tampoco, o sea, se inhiben. ¿Y la utilización del láser puede resultar beneficioso para los tratamientos, por ejemplo, de las encías? Sí, antes he hecho como un speak, ¿no? Pienso que muchas veces los periodoncistas no creen demasiado en el láser y no creen demasiado en el láser porque realmente sus tratamientos ya funcionan. Pero siempre tienen casos en los cuales hay bacterias en las cuales no pueden hacer gran cosa y nosotros con el láser sí podemos. O sea, no es que yo ahora quiera decir que me quedan mejor mis pacientes periodontales que a un periodoncista, pero muchas veces consigo cosas que los periodoncistas no consiguen, a la vez que ellos consiguen cosas que yo tampoco a lo mejor consigo, ¿no? Pero que pienso que es una buena combinación. Lamentablemente no hay demasiados periodoncistas que utilicen láser para hacer esta fotodescontaminación extra, ¿no? que a veces conviene hacer. Muy bien, pues vamos a hacer una breve pausa y ahora seguimos con este tema tan interesante del láser.
Cuida tu sonrisa con Odontología Sin Truco, el podcast donde la salud bucal es la prioridad número 1. Con la guía del Dr. Cosme Gay Escoda, experto y especialista en odontología del Centro Tecnon, exploramos todos los aspectos del cuidado de tu salud bucal. Puedes verlo en el canal de YouTube de Wavesmith Studios. Oye, tienes que escuchar esto. ¿El qué? La nueva promoción de Wavesmith Studios. ¿Y qué hacen ellos? Todo. Te ayudan a dar forma a tu proyecto audiovisual, desde la concepción de la idea hasta su producción. Son increíbles. Genial, necesito ayuda para grabar mi podcast. ¿Dónde puedo contactarlos? Visita wsstudios.com o llama al 699 080808. ¿Has oído hablar de Odontología Sin Truco? El podcast de Dr. Cosme Gay Escoda, grabado en Wavesmith Studios. Sí. Eso es. Desde que lo escucho, he ido a su consultorio Vilana, del Centro Médico Tecnon, y su equipo es una maravilla. ¿De verdad? Justo quería una segunda opinión para unos implantes. Iré al consultorio... ¿Cómo era? Consultorio Vilana, del Centro Médico Tecnon. Odontología Sin Truco, el podcast que te hace sonreír. Los que se han incorporado, estamos entrevistando al doctor España Tos para hablar sobre las aplicaciones del láser en odontología. El doctor España es un destacado doctor en medicina y cirugía, especialista en estomatología, antiguo profesor de la Universidad de Barcelona y del máster de láser de odontología de la Universidad de Barcelona. Actualmente coordina el European Master Degree in Oral Laser Application, que como eminencia en este campo está intentando llevarnos a todos a este mundo tan apasionado del láser dentro de lo que es la odontología. Profesor, quería explicarnos algo, ¿verdad? Una sorpresa. Bueno, sí, no, simplemente últimamente se está dando mucha importancia al efecto sistémico que produce la fotobiomodulación. El hecho de incorporar los LEDs dentro de la tecnología ha hecho que viéramos que, por ejemplo, ¿no? Un paciente tiene dolor bilateral y tú tratas un lado y por el simple hecho de tratar un lado, el otro lado ya mejora. Cosa que a veces nos ha preocupado mucho cuando hacemos estudios clínicos, ¿no? Porque si hay, según cómo sea el dolor, dices, bueno. O sea que se ha estado hablando mucho estos últimos años de este efecto sistémico. Tanto es así, pues que ahora hay una prevalencia total de artilugios que lo que intentan es irradiar la sangre que circula por nuestro organismo. Entonces, o sea, he traído esto de aquí, que esto es todavía no está comercializado en España. En el último Congreso Mundial me lo entregaron. Y esto simplemente pues, se aplica como si fuera un reloj. Esto tiene dos longitudes de onda. Una longitud de onda es de 940 nanómetros y la otra es 650. Y puedes seleccionar, en este caso he seleccionado dos longitudes de onda, el 650 y el 940, y durante 15 minutos... ¿Puede enseñar a cámara sí, para que vean? Durante 15 minutos me estará irradiando aquí en el canal radial. Y bueno, no noto ni calor, ni frío, ni nada, ni cosquillas, o sea, nada, no notas nada. Y esto pues lo están vendiendo como si fuera la fuente de la eterna juventud. O sea, dentro de 50 años os lo cuento, a ver si realmente es así. Entonces, esto lo que hace es fotobiomodulación, pero en la sangre. Sí. Lo que hace es activar las células de la propia de cierta sangre forma hace que sean los mismos hematis los que aporten la energía, además del oxígeno. Sí. Esto es lo que dicen el fabricante, otra cosa es la realidad, ¿no? Yo de momento... a mí me lo dieron, doctor, pruébelo y nos cuenta. ¿Hay estudios publicados o todavía no? Todavía no. Lo que sí que hay es aparatología disponible. Hay como si fueran solariums, o sea, como si fueran camas de estas para tomar el sol, que están hechas con láseres y LEDs. Y además valen una pasta increíble, ¿eh? Pero hay gente que, o sea, sobre todo equipos de fútbol, el Chelsea, el Manchester City, el United. Aquí en España yo diría que el Barça lo tiene, el Madrid no lo sé. ¿Qué son? Pues bueno, o sea, tú terminas de hacer el ejercicio y te enchufas allá y lo que os puedo asegurar es que el dolor desaparece. O sea, porque yo lo he probado, o sea, soy paciente crónico de dolor de espalda con 2 intervenciones, ¿no? Y una de las cosas que hago es aplicarme el láser para el tratamiento del dolor. Bueno, hasta aquí puedo leer. Otra cosa es que esto realmente sea así. O sea, realmente la respuesta local la conocemos, la respuesta sistémica es...
Sí, ahora se está utilizando también en lesiones malignas, hacer fotobiomodulación sobre lesiones malignas, que tiempo atrás se consideraba un contrasentido, ¿no? Dice, si esto hace un poco de efecto de estimulación, Claro. solo falta que le des cuerda, ¿no?, a las células malignas. Bueno, pues resulta que con la fotobiomodulación las células que están sanas, cercanas al tumor, se vuelven más resistentes y aumenta la inmunidad local. Con lo cual, pues ahora hay muchos artículos que están hablando, ¿no?, pues de irradiar lesiones malignas. Nosotros la experiencia más cercana la tenemos con el líquen plano erosivo. El líquen plano erosivo se puede tratar por fotobiomodulación con efectos muy parecidos a la acetonitrotriamcinolona. Podemos tratar también boca seca, podemos tratar neuralgias, neuralgia del trigémino, problemas de neuropatías, problemas de transmisión del nervio dentario, por ejemplo, postcirugía del tercer molar, que puede aparecer una parestesia del nervio dentario, pues podemos hacer un tratamiento de fotobiomodulación para mejorarlo, el nervio lingual. O sea, son complicaciones poco frecuentes, pero que cuando aparecen son muy molestas para el paciente y que muchas veces no tienen un tratamiento efectivo y que en cambio con el láser a veces encontramos esta solución. O sea, ya digo, o sea, tenemos... O sea, cuando yo a veces, o sea, a los alumnos del máster les digo, ¿no?, cuando no se os ocurra hacer nada, aplicad el láser. O sea, hacer fotobiomodulación no tiene efectos secundarios. Si lo tienes, pues lo tienes, o sea, que lo puedes utilizar y bueno, a partir de aquí... A pesar del valor y los resultados que se están obteniendo, dentro del argot popular no se escucha mucho el láser terapéutico, ¿no? Quizás cuando hablemos de láser la gente enseguida piensa pues la depilación, 4 cositas más. ¿A qué crees que se debe esto, que no haya ese comentario dentro de lo que es la solicitud por parte del paciente para el uso del mismo? Es un hecho curioso, ¿eh? Es un hecho curioso. O sea, yo pienso que muchos pacientes dan por hecho que la mayoría de dentistas trabajamos con láser. Yo siempre, o sea, cuando hay pacientes que vienen a la consulta y dicen, ¿esto qué me hace? Y esto es un láser. Dice, es distinto al que me habían puesto. Digo, ¿se lo habían puesto ya? Dice, sí. Y era una lámpara halógena lo que le habían puesto, ¿no? Dices, bueno, Ya. o sea, que aquello, o sea, los empastes con láser no es la lámpara halógena, ¿eh? Hacer una obturación con láser implica, pues, otro tipo de instrumentación. Pero bueno, pienso que la gente no habla mucho o tal, pero es que ya son los mismos profesionales, muchos profesionales no compran un láser seguramente por el precio. Cuando lo compran, tampoco tienen demasiada idea de cómo utilizarlo y más bien están abocados a hacer mala praxis o a hacer efectos colaterales o a hacer iatrogenia que no a obtener un buen resultado. Y a partir de aquí, pues yo creo que la rueda hace que se cante en favor del no transmitir los beneficios del láser. Pero el láser bien usado es una herramienta. O sea, la mayoría de dentistas que utilizan láser bien usado, o sea, te cuenta que les ha cambiado la percepción de la consulta. O sea, realmente es... Claro, también te hace no recurrir tanto a medicamento, ¿no? También para el tratamiento del dolor, es que me parece algo súper interesante. Sí. Realmente. Y para tratar algo más típico, como por ejemplo, digamos, una caries, ¿también se puede tratar con láser? Sí. ¿Qué tipo de láser se utiliza? Utilizamos láser de erbium YAG o láser de erbium chromium. Incluso se puede utilizar sin anestesia. O sea, lo de la anestesia es curioso, ¿no? Porque, o sea, de hecho, los dentistas fueron los primeros en utilizar anestesia, porque por prevalencia, ¿no?, de pacientes con dolor dental hay muchos más que por otros dolores y la gente siempre ha tenido históricamente mucho miedo al dentista. Sí, es un clásico. Sí. Entonces, o sea, los primeros en utilizar anestesia local fueron los dentistas y de hecho la mayoría de progresos en anestesia locorregional ha sido hecha por dentistas. Claro, yo no digo que no tengamos que utilizar anestesia, pero hay muchas veces que hay pacientes que por el motivo que sea no le puedes aplicar anestesia. Por ejemplo, hay pacientes que tienen el síndrome de polisensibilidad química. Estos pacientes les haces una anestesia y les puede durar meses. Entonces tienen terror a que les hagas anestesia. Entonces te piden sobre todo que se lo hagas sin anestesia.
Bueno, pues una de las vías que tú tienes para hacerlo es utilizando un láser. Yo he hecho extracciones de muelas utilizando el láser, he hecho, yo creo que ya casi de todo, ¿no? Utilizando el láser. Y dices, ¿no duele? Bueno, molesta. Más que doler, molesta. Yo creo que en algún momento igual molesta más que otro, ¿no? Pero los pacientes prefieren esto a que les pongas anestesia. Pacientes que a lo mejor, pues, tienes que utilizar anestesia sin adrenalina porque han tenido un infarto y tal. Y es un tratamiento largo, pues a veces también un tratamiento largo te obliga a repetir demasiadas anestesias, ¿no? Para hacerlo. Puedes ayudarte del láser pues para optimizar o con menos anestesia poder hacer el tratamiento. En fin, y luego hay el que tiene miedo al pinchazo, que pues bueno, pues también lo hay, ¿no? O sea, Y en el caso, por ejemplo, de las aftas bucales recurrentes y así, ¿el uso del láser puede tener algún tipo de interés? sí, de hecho lo utilizamos. De hecho es un cuadro bastante recurrente, ¿no? Dentro de la consulta odontológica, porque hay pacientes que tienen aftas. O sea, cuando un paciente tiene afta, en menos de un minuto le quito el dolor. O sea, cuando viene un paciente y dice, doctor, no creo que me pueda hacer algo hoy porque tengo una afta que me duele. O sea, en menos de un minuto y en menos de medio minuto. Y puedo utilizar diferentes láseres para el mismo propósito. Incluso láseres de alta potencia para eliminar la superficie de la afta según el aspecto que tiene, o hago eliminación de la superficie o hago fotobiomodulación o las dos cosas. Pero puedes, o sea, eliminar el dolor rápidamente. En los pacientes que tienen enfermedad aftosa recurrente, estos pacientes sí que hemos hecho, lo que pasa es que no tenemos suficientes pacientes, ¿no? Como para sacar números estadísticos que sean reales. Pero los pacientes que hemos tratado, si antes tenían 2, 3 recurrencias al año, pues luego tienen una, incluso pues una cada 2 años, y incluso alguno le ha desaparecido. ¿Esto quiere decir algo? Pues bueno, en el caso de los pacientes que hemos tratado, pues están contentos porque el tratamiento les ha quitado el dolor inmediatamente. Si luego hay menos recurrencia del problema y ellos se sienten bien, pues mejor, ¿no? Porque también se me ocurre aquí la siguiente pregunta, ¿no? Para la gente que nos esté escuchando. El tema de las aftas, dicen, bueno, pero vale, yo tengo aftas, pero ¿por qué suceden? ¿No? O sea, Sí. ¿cuál es el...? Bueno, hay muchos causas, motivos, entiendo, ¿no? sí, hay muchos motivos. El más frecuente es por algún tipo de virus que hace esta recurrencia. Normalmente empieza con una vesiculita. Hay mucha gente que tiene vesiculitas, pero si no se sobreinfecta no suele doler, y el paciente a veces puede pasar un problema de este tipo sin darse ni cuenta. Pero cuando se sobreinfectan es cuando aparece el dolor. Cuando aparece el dolor es cuando te vienen. Entonces, claro, nosotros vemos los que vienen, los que no vienen. Claro. ¿No? Entonces, estos que vienen, pues sí, estos... Pero bueno, básicamente, o sea, se juntan diferentes factores, ¿no? También hay una predisposición por el sistema inmunológico, hay una predisposición por el tipo de mucosa, puede ser más fina, y luego, pues, básicamente el sistema inmunitario es el que acaba regulando un poco todo. Profesor, nos ha entrado un par de preguntas que no sé si se pueden responder porque son quizás un poquito ajenas, pero como ha hablado del dolor de espalda, nos han entrado un par de preguntas y nos dicen: yo tengo lipedema y me duelen las piernas, siento piernas cansadas y dolor. ¿El tratamiento con láser me podría ayudar como a usted con el dolor de espalda? No es mi especialidad, pero yo creo que, o sea, a mí particularmente, o sea, yo uno de los láseres lo tengo en casa. Yo por la mañana cuando me levanto me coloco un láser. La pieza de mano es un poco más grande que esto y tiene láseres y LED también, y me lo coloco en la espalda. Yo sin el láser, o sea, cuando me voy de congreso o de vacaciones ya sufro porque sin el láser, o sea, cuando me levanto estoy obligado a hacer ejercicios para moverme, porque si no, no me puedo mover. Llevo 2 intervenciones de espalda y yo no sé si en su caso le iría bien, pero mal seguro que no le iría. Y luego nos hacen otra pregunta. ¿Hay estudios o evidencias del láser en el tratamiento de la obesidad? Ups.
Bueno, de hecho también el láser se utiliza, una modalidad de la aplicación del láser terapéutico es la láser puntura. Entonces es la aplicación de láser en los puntos de acupuntura. Yo no soy especialista en acupuntura, pero sé que sí que tratan la obesidad, o al menos el impulso de tener hambre, ¿no? O de saciarte. Se puede tratar con acupuntura. Muy probablemente, pues aplicando el láser en los puntos de acupuntura que tocan, pues seguramente se mejore. Pero vamos, no tengo constancia, ¿eh? Doctor, usted como eminencia del láser, ¿sabe si se está utilizando para quitar las arrugas del envejecimiento? Sí. Bueno, pero no porque sea una eminencia, sino porque tampoco es mi especialidad, ¿no? Pero sí que, pues también soy profesor del máster de dermostética aplicada del Colegio de Médicos y la Universidad de Barcelona, y allá uno de los temas que se tocan es el resurfacing. En el resurfacing se utilizan diferentes láseres. Últimamente se está utilizando mucho el erbium YAG, también se puede utilizar el láser de CO2, algunos láseres fraccionales, según como sea la arruga, y lo que se hace es el rejuvenecimiento de la piel, ¿eh? O sea, es eliminar en parte la piel para reafirmar el colágeno y eliminar las arrugas. Esto, entrando en Google y poniendo resurfacing, aparece 27 millones de referencias, ¿no? de gente que hace resurfacing. Pienso que es algo muy, muy habitual y que además es muy demandado para los que hacen plástica o estética. ¿Alguna pregunta? Pues Porque prácticamente bueno, ha contestado. prácticamente ha contestado a todo el doctor, ¿cierto? Sí que, bueno, llama la atención el hecho de la anestesia. Yo creo que esto es algo como bastante puntero, ¿no? Y que la gente pues puede llamar bastante la atención, porque sí que es verdad el hecho de que dices, ostras, vas al dentista, que te corten a través del láser, ¿no? Y que a la vez también pues cicatrice y no sangre, y que no me pongan anestesia. Yo creo que es algo verdaderamente revolucionario en este sentido. Bueno, en cuanto al sangrado, hay láseres que podemos hacer que sangre. O sea, Vale. a ver, yo como cirujano a veces me gusta que el paciente sangre, ¿no? O sea, sí, quiere decir que está vivo. Si sangra, está vivo. Los láseres, por ejemplo, el láser de erbium YAG, que yo puedo regular que la duración de pulso sea breve. Con esta longitud de onda y un pulso breve, el paciente me sangra igual como si utilizara el bisturí, porque el efecto térmico es casi cero. Es despreciable. Con otros láseres el problema puede ser al revés, que tengo demasiado efecto térmico y entonces, o sea, el postoperatorio puede ser bueno, pero la cicatrización se enlentece, ¿no? Si tú has hecho mucho daño térmico. O sea, después de tú cortar el tejido con láser, si has hecho un efecto fototérmico, necesitas que vengan los macrófagos, que los macrófagos se coman todas las células que tú has hecho, has freído, has dejado allá maltrechas, y luego vienen pues los fibroblastos que van a colocar las fibras de colágeno, etcétera, etcétera, todo el proceso de cicatrización. Claro, si yo tengo un efecto térmico desmesurado, pues todo esto se enlentece. Entonces, o sea, tienes que jugar, ¿no? Saber exactamente hasta dónde puedes llegar y hasta dónde no. De esto sí que hay muchos estudios y nosotros tenemos publicados trabajos en los cuales podemos ver el daño térmico que se produce según el láser que utilizas y cómo lo utilizas, etcétera, etcétera. Y la pregunta era, bueno, en cuanto a la anestesia. En cuanto a la anestesia, por ejemplo, aplicando fotobiomodulación en el punto de inyección antes de pinchar, y esto sí que lo tenemos publicado y es un estudio hecho a doble ciego, o sea, en el cual pues el operador no sabía si el láser funcionaba o no funcionaba, y el paciente no sabía si aquello era un láser o no lo era, y si funcionaba o no funcionaba. Pero el que hace la lectura de lo que escribe el paciente no sabe lo que le han hecho, y luego hay un examinador que es el que lo valora todo, que sabe si le han puesto láser y tal. Este nos daba, estadísticamente significativo, que el hecho de poner el láser sobre el tejido antes de pinchar reduce el dolor. O sea, hasta aquí un punto a favor.
Luego, que tú puedas hacer la intervención con o sin láser, pienso que depende siempre del paciente y tal. Yo, a poco que puedo, utilizo la anestesia. Con la anestesia tenemos experiencia, sabemos que las complicaciones por anestesia son mínimas, las hay. O sea, si tú haces una troncular del nervio dentario, pues tienes unas muy pocas probabilidades, pero tienes probabilidades de que produzcas una parestesia del lingual o del dentario, o que la anestesia, sobre todo en gente, en críos sobre todo, pues que luego se muerdan la lengua porque les parece como si fuera una gominola o el labio y tal, y que tengas pues este tipo de complicaciones. Entonces, bueno, si puedes evitarlo, pues lo evitas. Pero, o sea, ya digo, dentro del contexto, según el tipo de paciente que sea, si es un paciente normal y corriente, que puede tener el miedo como todos, ¿no? O sea, tienen más miedo los adultos que los críos, por regla general, pero bueno, a pesar de esos miedos, si tú lo convences o que se lo haces con anestesia y le dices no coma hasta que le marche el efecto de la anestesia, te hará caso, ¿eh? En cambio, a otros no, igual no. Por lo tanto, o sea, el hecho de usar la anestesia es algo que pienso que nos viene muy bien para los tratamientos, pero que con el láser en algunos casos puedes no utilizarla. Y después también utilizáis algún tipo como de tope o así, porque si hay láseres que cortan, ¿no? Alguno se puede pensar, ostras, pero a lo mejor se pasa de potencia y me corta, yo qué sé, parte de, ¿no? Un poco de lengua. Bueno, o es realmente súper preciso. Es muy preciso, es muy preciso. Además, o sea, en el momento que tú levantas el pie, se para, o sea, no es como la turbina, que tiene todavía una inercia. No, aquí no. Y además te permite, o sea, como tú sabes la longitud de onda que estás utilizando y sabes qué es lo que lo absorbe, puedes proteger lo que tú quieres proteger con algo que absorba por si se te va un disparo. Ya digo un disparo porque, o sea, muchos más no se van a escapar, ¿no? Pero, o sea, yo con todos los años que llevo trabajando con láser, no te diré que nunca no haya pasado nada, pero las pocas cosas que han pasado han sido tan leves que ni me acuerdo. El más grave me parece que fue un auxiliar que me estaba sujetando algo por detrás de la lesión que yo estaba cortando. Y cuando acabé de cortar la lesión, en lugar de tener la gasa empapada en suero aquí, la tenía un poco más hacia allá, y como yo estaba pendiente más de la lesión que de otra cosa, pues cuando acabé de cortar la lesión le quemé el guante. Doctor, me ha quemado el guante. Uf. Uy. Qué grave. Pide la baja. Pues nada, hoy hemos entrevistado al doctor Antonio España Thos para hablar sobre aplicaciones de láser en odontología. El doctor España es un destacado doctor en medicina y cirugía y es especialista en estomatología. Lamentablemente, este año ya cerramos el programa, llegamos al final de este último episodio del año. Doctor, no sé si quiere hacer alguna recomendación, algún comentario al respecto. Bueno, o sea, sí, a ver, recomendación, pues que pasen unas muy buenas fiestas de Navidad y que el año nuevo sea mejor que el que dejamos. Y sobre todo, pues para aquellos que se dedican a la odontología y no tienen ni idea del láser, pues que se acerquen. Los alumnos de la Universidad de Barcelona tienen una asignatura optativa que es muy demandada, que es láser en odontología. En la Universidad Internacional de Cataluña sí que les doy alguna clase aislada de aplicación del láser en medicina oral o en cirugía, pero la mayoría de gente, incluso los que han hecho la optativa, estos sí que tienen algo más de conocimiento, pero cuando terminan no tienen una continuidad porque la mayoría de dentistas siguen sin trabajar con láser, a pesar de que cada vez hay más, cada vez hay más dentistas que trabajan con láser. Pero bueno, pienso que es una tecnología que los que la utilizamos la encontramos fascinante por la cantidad de ventajas que nos ofrece, no solo a nosotros, sino a los pacientes. Que los pacientes, o sea, realmente están muy agradecidos de que se lo hayas podido hacer con láser. O sea, por ejemplo, pacientes que tienen hipersensibilidad después de un tratamiento periodontal, que muchas veces el periodontista no sabe qué hacer. Pues con el láser podemos quitar la sensibilidad. O sea, podría hablar de muchos tratamientos, ¿no? Estos que si tú no tienes el láser, pues ni caes, ¿no?
Y muchos tratamientos que ni me acuerdo, pero que se pueden hacer y que seguramente ni he dicho, ¿no? Pero que realmente todo lo que tiene que ver con dolor, inflamación, cicatrización, todo esto funciona bien. Dolor disfuncional de la articulación temporomandibular. No lo curaremos, pero tratarlo lo podemos tratar. O sea, paciente que viene con un trismus, en menos de un minuto le quito el trismus y le quito el dolor y podemos empezar el tratamiento ya. Esto, o sea, es... Y, en fin, igual que esto, pues muchos tratamientos que a veces, incluso cosas que a veces dices, bueno, no, pues no sé el por qué, ¿no? O sea, no sabría explicarte el por qué, pero que realmente lo aplicas y funciona. Tiene un componente también de efecto placebo, esto también lo hemos visto en los estudios. A veces eso también nos perjudica. Cuando haces un estudio a doble ciego, a veces te va mejor el grupo placebo que el grupo experimental hasta que no completas el estudio, lo cual te obliga a aumentar mucho el número de casos, ¿no?, dentro del estudio para tener la estadística correcta. Pero, ya digo, es algo que pienso que cualquier paciente debería reclamar a su dentista y cualquier dentista tendría que ofrecer a su paciente el tratamiento con alguno de los láseres que hay en el mercado. Y bueno, he dicho esto, pues nada, agradeceros las preguntas que me hacéis y... Bueno, tenemos algunas preguntas que no me gustaría bueno, irme sin que sean contestadas, ya que es nuestro último programa del año. Y nos dicen, hola doctor, a mí me han dicho que tengo que hacerme un tratamiento periodontal y me ofrecen hacérmelo con láser dental. ¿Qué beneficios puedo obtener? A ver, básicamente, se supone que el que se lo va a hacer sabe de qué va, pues va a obtener como beneficio menos dolor menos sensibilidad post tratamiento y mejor recuperación. Y seguramente mejor resultado a corto plazo y medio plazo. A largo plazo pienso que más o menos se pueden equiparar bastante todos los tratamientos, pero a corto y medio plazo suele ser mejor el mejor resultado del tratamiento con láser. Normalmente se utiliza combinado, o sea, no solamente es láser, sino que se hace combinado, se hace el raspado pulido y alisado radicular junto con luego el láser sin hacer fotodesinfección, o sea, solamente el efecto bactericida que produce el láser sin nada más. Se puede combinar el láser con agua oxigenada si hay mucha placa bacteriana, pero en principio seguro que le funciona mejor que a su vecina que se lo hacen sin láser. Dice, hola doctor, gracias por su conocimiento. Yo he leído hoy precisamente sobre el láser, pero no me queda claro eso de que pueda cortar. ¿Qué es eso del láser de diodo? Bueno, el láser de diodo es un tipo de láser. El diodo son semiconductores, básicamente. Actualmente hay muchos láseres que están basados en la tecnología de semiconductores arsenuro de galio y aluminio. Y es realmente un diodo. Es un diodo en el cual pues, se produce emisión de fotones y estos fotones se dirigen dentro de una cavidad de resonancia produciendo un haz láser. O sea, realmente es un láser. De láseres de diodo los tenemos en el lado del ultravioleta, o sea, longitudes de onda muy pequeñas, de 200, 230, 300 nanómetros, y los tenemos actualmente hasta los 6.000 nanómetros. O sea, realmente la tecnología del diodo ha ido en desarrollo muy rápido. Entonces, o sea, los más utilizados del visible es el 445, que es azul, el 532, que es verde, el 650, 660, 632, que son rojos, el 808, que ya son infrarrojos, 810, el 940, 980, el 1064 y el 1080 que hay actualmente. Todos estos son infrarrojos. Y estos de aquí, pues bueno, todos ellos... Hay unos que tienen mayor penetración, otros que se absorben un poco más en hemoglobina. Todos se absorben bastante bien en melanina, pero luego en agua, por ejemplo, se absorben bastante mal todos. Y requieren muchos de ellos que inicies la fibra. Las fibras se utilizan fibras ópticas en la pieza de mano
Estas fibras ópticas pueden tener un diámetro de 200, 300 o 400 micras, esto es lo más usual. Y estas fibras se inician normalmente pues, con un papel de articular o con tinta china o con algo oscuro que absorba la energía y empieza como la combustión de la fibra. O sea, la energía fluye por la fibra, llega al extremo de la fibra que está en combustión y este contacto con el tejido es el que corta. No es el láser que corta mejor, ni de broma, pero si no tienes otro láser, pues es el que te corta mejor, pero no sería el ideal para cortar. Pero se puede utilizar para cortar y los resultados clínicos, si tú sabes lo que haces, los resultados clínicos son aceptables. Lo que cortarías con un láser de CO2 en 3 segundos, aquí igual necesitas 1 minuto y medio. O sea, este es otro tema pero, o sea, normalmente tampoco para la clínica odontológica habitual no tienen grandes cirugías. A lo mejor es un fibroma pequeño que bueno, puedes tardar 5 minutos. Bueno, que con el CO2 tardas 3 segundos. Bueno, si lo tienes, pues perfecto. Si no, pues utilizas el diodo. Pero tampoco es un exceso de tiempo. Ahora, para grandes cirugías, cuando hablamos ya de cirugías, de lesiones grandes, hay lesiones que yo si no es con el CO2 ya no entro. Porque si no, puedes estar 2 días allá pasando la fibra. Pero sí, el láser de diodo se utiliza para cortar. Dice, hola equipo del programa, gracias por su programa, felices fiestas y espero que continúen el año siguiente. A mí me han dicho que me tengo que hacer un curetaje y me han dicho que también me lo pueden hacer con láser, pero eso me da una cosa, me da cosa, supongo. ¿Cómo puedo saber si necesito realmente el uso del láser? Gracias por su respuesta. Bueno, esto lo tiene que decidir el clínico. Yo creo que hay factores evidentes, ¿no? Si al poner una sonda periodontal en la bolsa que hay que tratar sangra, pues bueno, seguramente conviene, es mejor casi utilizar el láser, que con el láser van a poder eliminar el tejido de granulación, además de hacer un efecto bactericida. Pero en cualquier caso, la técnica va a ser combinada, porque el cálculo, se puede quitar el cálculo con un láser de erbium YAG, con un láser de erbium chromium, pero no con un láser de diodo. Entonces, para eliminar el cálculo se necesita entrar la cureta y hacer el raspado. Entonces, si tiene que hacer el tratamiento periodontal, pues le han dicho de utilizar el láser. Y esto ya en el otro programa ya lo comenté. Yo utilizo el láser si creo que lo tengo que utilizar. O sea, que esto es el profesional que lo tiene que decidir, ¿no? Yo nunca le digo, si se lo hago con láser es un precio y si no es otro precio. Yo hago el tratamiento y el tratamiento vale tanto y utilizo el láser o no, si creo que se tiene que utilizar o no. Pues justo la siguiente pregunta dice, me gustaría saber el precio del tratamiento con láser en su consulta. Gracias. Pues, o sea, si hace falta, pues se pone y no implica un sobrecoste. Muy bien, pues ahora sí llegamos al final de este último episodio del año de Odontología sin Truco. Esperamos que hayan disfrutado de la entrevista con el profesor Dr. Anthony España Thos y que te lleves contigo nuevos conocimientos sobre el fascinante mundo de los láser en la odontología. Muchísimas gracias, doctor España, por su tiempo. Una vez más, esperemos verlo el año siguiente. Y de parte de todo nuestro equipo, de nuestro invitado, de todo el equipo de RC, de todo el equipo de Jerry's Production, de Westmith Studios, de Carlos, Lian, Santi, Aleix, Luis, Mar, Lola, Monse, Javier y todos los que estamos dentro del equipo, desearles que nos sigan escuchando el año que viene. Gracias por escucharnos este año y les deseamos una feliz Navidad y un próspero año 2025. No olviden, vuelvo y repito, sincronizarnos este próximo año, que tendremos más información valiosa, risas y sorpresas. Hasta pronto.